el carácter del hombre de Dios, escuche ahora, el fundamento de su victoria. El fundamento de esta casa que ustedes ven, de este local, el fundamento es la zapata, es la base. Don Cindo sabe de eso, porque de eso él vivió. Se hace un hoyo en la tierra, se cava hacia abajo, se busca tierra firme. ¿Voy bien? ¿Así es? Sí. Ok, un experto está hablando, ¿verdad? Yo no soy experto en eso. Se cava hacia abajo, se busca la tierra firme, entonces ahí se hace la zapata. Y pregunto yo, esa zapata, ¿qué se toma en cuenta para hacerla? Se toma en cuenta, escuche bien, el tipo de edificio que vamos a hacer. Un edificio de un piso lleva un tipo de zapata, lleva un tipo de material para eso. Ahora, si es para más de 2 pisos, pues lleva más profundidad, lleva más amplitud, los materiales son diferentes. ¿Por qué? Porque el carácter del hombre de Dios es el fundamento de su victoria. Asimismo, el fundamento, la zapata de un edificio va a definir cuántos años durará, por cuánto tiempo será habitable, por cuánto tiempo será bueno. En el libro de Nehemías, lo cual ya leímos, el capítulo 1, y le pido que tenga su Biblia abierta o cerca, debajo de los asientos nuestros, hay Biblia. Si usted necesita una y si pueden ayudarnos para abrir Nehemías y darle a las visitas para que lo tengan ahí y puedan ver, nosotros vamos a ver, mis amados hermanos, escuche bien, 4 características, 4 principios, 4 fundamentos que necesita todo cristiano para poder mantenerse firme en Cristo y sobre todo firme en un tiempo tan difícil como este. Hermanos, porque este no es un tiempo fácil, este es un tiempo verdaderamente difícil. Y ahí, como dije ya, en Nehemías veremos 4 fundamentos, 4 características, 4 elementos, 4 principios que todo cristiano necesita dejar desarrollarse o que el Señor desarrolle en él para que el carácter de ese cristiano sea como el de Cristo. Escuche esto. Cuando nosotros hablamos de Nehemías, cometemos un error. Hablamos de Nehemías el valiente, de Nehemías el estratega, de Nehemías el decidido, de Nehemías el guerrero. Ustedes han visto y vieron ustedes que están aquí unas imágenes que Nehemías construía con una mano y con la otra tenía la espada porque le estaban haciendo guerra. Y él le dijo a los que estaban con él, no paren de construir, construyan con una mano y defiéndanse con la otra, con la espada. O sea, era un hombre estratega, era un militar, era un hombre guerrero, era un hombre, era una persona que parece que había estudiado arquitectura. Y él tenía una mente gráfica. Los que tienen mente gráfica saben de lo que yo estoy hablando. Él dibujaba las cosas en su mente y cuando salía podía plasmarla tal como la tenía. Y nosotros en la iglesia hemos cometido el error por muchos años que cuando hablamos de Nehemías resaltamos esas cualidades, pero no hacemos esto que vamos a hacer hoy. ¿Qué es? Que vamos al fundamento de Nehemías. ¿Por qué Nehemías fue así? Se lo explico de esta manera. Ningún hombre de Dios es capaz en sí mismo para hacerlo de Dios. ¿Sí o no? Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Ningún hombre de Dios, lo digo por si alguien no lo entendió, es capaz en sí mismo para hacerlo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Yo no. Dios es perfecto. Yo no. Dios conoce los tiempos. Yo no. Dios no se equivoca. Yo no. Dios es todopoderoso. Yo no. Entonces, siendo así, ningún hombre sobre la faz de la tierra está totalmente capacitado para hacer lo de Dios. Entonces, cuando un hombre de Dios hace algo de Dios y completa eso de Dios, antes de resaltar lo que hizo, nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es el fundamento?
¿Cuál es el origen? ¿Por qué él hizo eso? ¿Cómo él llegó ahí? ¿Por sus habilidades? No, tiene que haber algo más. Entonces nosotros por 2 semanas hemos estado hablando sobre el carácter. Hace 2 semanas prediqué con el título El carácter de Cristo formándose en sus discípulos. Eso a partir de Mateo 5, 1 al 12. La semana pasada prediqué Sal y luz, instrumentos de salvación al mundo, donde el Señor en Mateo 5, versículo 13 al 16 de Mateo 5, 13 al 16, el Señor habla de que nosotros tenemos que dejarnos formar el carácter de Él porque somos sal y luz. En otras palabras, nosotros somos sal porque preservamos este planeta Tierra. Este planeta Tierra no va a ser destruido por Putin, no va a ser destruido por Rusia, por una guerra, ni cuarta, ni quinta, ni sexta. ¿Por qué? Porque en esta tierra están los hijos de Dios, los convertidos de Cristo, que dice que las puertas del infierno no prevalecerán, o sea que no podrán vencer a la iglesia. Mateo 16, 18. De manera que aunque usted vea a la iglesia tambaleando y como que la iglesia no está haciendo nada, la iglesia es una agencia de preservación de este planeta. Y somos luz, ¿por qué? Porque nosotros alumbramos a los perdidos para que ellos puedan venir hasta Cristo. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con lo que vamos a predicar hoy de Nehemías? Tiene que verlo todo, porque hoy le vamos a mostrar a usted de manera práctica 4 características en el hombre de Dios, en la mujer de Dios, que son el fundamento de su victoria. Por eso el título, el carácter del hombre de Dios, el fundamento de su victoria. Le comparto las características para que podamos ir directo al tema. Un solo tema voy a predicar, pero con 4 características. Número 1, para usted poder mantenerse firme en Cristo y tener la victoria en esta batalla que vivimos, usted tiene que estar conectado con sus raíces, o sea, tener identidad. La psicología define la identidad como una persona, escuche bien, que sabe de dónde viene, quién es y hacia dónde va. Eso es identidad. Humanamente hablando, a usted le preguntan, humanamente hablando, ¿de dónde tú vienes? Bueno, yo vengo, el linaje mío es de los García, mis padres fueron fulano, fulano, fulano. Entonces, ¿quién tú eres? Yo soy el hijo o la hija de fulano de tal. ¿Y hacia dónde vas en la vida? Entonces, con eso usted puede definir lo que es la identidad. Bíblicamente hablando, sorprendentemente, la identidad tiene que ver con eso mismo, con saber, escuche bien, de dónde usted viene, de quién es usted y hacia dónde va. ¿De dónde viene usted? Usted y yo venimos de Cristo, venimos del Señor, venimos de Dios, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Identidad es saber de dónde viene, quién eres y hacia dónde va. Entonces, si usted viene de Dios, si usted es creación de Dios, eso quiere decir que usted debe definirse como un hijo de Dios. Y si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, ¿hacia dónde usted va? Hacia Dios en todo momento. De manera que identidad es saber de dónde usted viene, quién es usted y hacia dónde usted va. Y verá cómo eso define el carácter o define la victoria de un cristiano. Segundo, usted necesita tener dependencia total en Dios o de Dios. Dependencia total en Dios o de Dios. Ya usted verá lo que significa eso. Número 3, usted necesita tener un claro entendimiento del origen del problema. Dije que número 1, usted necesita estar conectado con sus raíces y que eso es identidad. Número 2, usted necesita dependencia total en Dios. Número 3, usted necesita un claro entendimiento del origen del problema. Y número 4, usted necesita, escuche bien, un pleno conocimiento de la gracia y las promesas de Dios. Un pleno conocimiento de la gracia y las promesas de Dios.
Pastor, ¿dónde se ve eso? En Nehemías. Ese Nehemías que hemos visto como estratega, como valiente, como decidido, como guerrero, como arquitecto. Él fue todo eso porque estas 4 características: identidad, total dependencia en Dios, claro entendimiento del origen del problema y un pleno conocimiento de la gracia y las promesas de Dios estaba en él. ¿Cómo lo vemos? Capítulo 1, versículo 1 y 2. Él dice que estando él en el mes que es de Quisleu, es el 9º mes o 10º mes del calendario hebreo, en el año 20, él estaba en Susa, la capital del reino. Él era copero del rey, él tenía ciertos privilegios, estaba allí, quizás estaba administrando algo para el rey. Y escuche lo que sucede en el versículo 2. Vino Hanani, uno de mis hermanos. Uno de mis hermanos aquí no es un hermano de sangre, no es un hermano de carne, de padre y madre. Con algunos varones de Judá, es un hermano de nacionalidad. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Le explico. Hacía alrededor de 70 años, 60, 70 años, que los babilonios habían invadido a Israel y se habían llevado cautivo a familias hacia su pueblo. Entonces, este Nehemías no nace en Israel, este Nehemías nace en cautiverio. Y los reyes paganos lo que hacían era que cuando se llevaban cautivo a las familias de Israel, tomaban a los niños o a los niños que nacían en su nación, le enseñaban el lenguaje, y como ellos eran instruidos en la palabra de Dios, en ser fiel a Dios, en ser obediente, en ser gente de oración, ellos lo tomaban y lo enseñaban. ¿Se recuerdan de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, que pasaron lo mismo? Entonces este muchacho que no nace en Israel, este hombre fue formado en todo lo de ese reino y llegó a ser copero del rey, el segundo hombre más importante. Y él está allí, y escuche bien, llegan esta gente, Hanani, que son del país, que es su país de origen, pero que él no nace allí, es de donde él desciende, pero él no nace allí. Y lo primero que este hombre hace, Nehemías, es preguntarle por los judíos que habían escapado y los que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén, la ciudad. ¿Qué quiere decir eso, mis amados hermanos? Que Nehemías tenía clara su identidad. Él estaba en la casa del rey pagano, él servía al rey pagano, él obedecía las leyes de ese reino, pero sabía en su corazón, en su mente, en su espíritu, que él era Nehemías, el de Israel, el de Jerusalén, el de los abatidos, el de los tristes, el de los desconsolados. Y lo que hace es que él pregunta por su gente. ¿Cómo aplicamos eso a usted y a mí? Somos cristianos. Nosotros no somos del mundo. Nosotros no somos de los que corremos como corre el mundo. Hoy la gente está desesperada por lo que está pasando. Y créanme, los que no tienen a Cristo tienen más que razones para correr. Porque lo que está pasando y lo que viene no es nada agradable. Pero si usted sabe su identidad, usted sabe que usted ha sido guardado en Cristo. Usted sabe que su esperanza está en Cristo. Usted sabe que no es una bomba, no es el coronavirus, no es una bala lo que va a acabar con su vida. Va a acabar con su vida cuando Dios diga, ven a mi presencia. Este hombre tenía su identidad clara. Pero escuche qué pasa. Segundo punto, total dependencia en Dios. Cuando él escucha lo que está pasando, en el versículo 3, a él le dicen, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando él oyó eso, si somos usted y yo, hubiésemos dicho, wow, está fea la cosa para ellos. Pero yo estoy bien aquí. Yo soy el copero del rey. Yo como las mejores comidas. Yo tengo las mejores mujeres. Yo tengo a la gente que me sirve. Los sirvientes del rey me sirven a mí. Bueno, que Dios haga un milagro con ellos. Pero eso no fue lo que sucedió. Cuando él oyó, escuche bien, en el versículo 4, escuche la sorprendente respuesta de Nehemías, que no nació allá,
pero que conoce su identidad. Sabe que Él es de ahí, aunque Él no nació ahí. Él dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Si usted lee la Reina Valera, ya se lo he dicho muchas veces, hay una figura ahí que hacen los traductores de la Reina Valera para que sepamos que todo lo que hizo Nehemías en el versículo 4 lo hizo sin pausa, que fue algo que aconteció. Esas íes que están ahí son conjunciones que se dan, más de una, para que sepamos que cuando él oyó esa palabra se sentó. Y cuando se sentó llorando. Y cuando se sentó llorando haciendo duelo por algunos días. Y cuando se sentó llorando haciendo duelo por algunos días, él estaba ayunando y orando delante del Dios de los cielos. Esa figura gramatical la deja la Reina Valera para que usted y yo sepamos que eso ocurrió sin pausa. ¿Qué está mostrando? Escuche bien ahora lo que va a pasar. Él hizo todo eso, pero mire cómo cambia. Dice, y ayuné, termina diciendo, y oré delante del Dios de los cielos. Y cuando hizo eso, mis amados hermanos, que dijo que ayunó delante del Dios de los cielos, ¿sabe lo que hizo? Escuche bien. Dijo, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, escuche ahora, de día y de noche. Hermano, ¿sabe lo que está diciendo eso? Que este hombre no solamente tiene identidad del versículo 2, sino que tiene total dependencia en Dios. ¿Cómo es posible que este hombre cae en tristeza, le tiene dolor? Pero ahí con su tristeza y su dolor lo que hace es orar a Dios y comenzar a decirle a Dios, presta atención a mi oración. Este hombre sabía en su carácter lo que nosotros necesitamos, que el hombre de Dios, el carácter del hombre de Dios es el fundamento de su victoria. Y él fue a Dios. Él no apeló primero por la billetera. Él no cogió el celular que no tenía. Él no cogió el celular si hubiese sido en este tiempo y llamó al rey. Rey, tengo un problemita, ¿tú me puedes ayudar? Es que yo soy, tranquilo, que yo soy primo hermano del gobernador. Sí, de ese mismo, el que está allá gobernando. No. Él dijo, tengo dolor, estoy triste, pero voy a clamar ante Dios. Eso es dependencia en Dios. El primer recurso suyo tiene que ser Dios. El segundo recurso suyo tiene que ser Dios. El tercer recurso suyo tiene que ser Dios. ¿Y cuál es el último recurso? Cuando Dios diga, Él seguirá siendo el recurso. Si Él dice, ve al médico, vete al médico, pero todavía Dios sigue siendo tu recurso. Ahora pregúntale, ¿qué médico voy a ver? ¿Qué médico va a tocar mi cuerpo? Porque Él tiene que ser siempre tu recurso. Tercero, claro entendimiento del origen del problema. Escuche esto. La parte final del versículo 6, preste mucha atención a lo que sucedió. Él dice, por los hijos de Israel tu siervo. Y escuche lo que él dice ahora. Y miren las íes de nuevo. Y confieso los pecados de los hijos de Israel. Y esto me sorprende, que hemos cometido contra ti. Pero ¿cómo que hemos cometido contra ti si él no nació allá? Él nació en otro lugar. Él no fue llevado cautivo, él nació en cautividad. ¿Cómo es esto de que él ahora está diciendo que hemos cometido contra ti? Y sigue diciendo y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y escuche ahora, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Mis amados, cuando yo oraba y preparando mi mensaje y leía esto, yo me corrían las lágrimas porque yo decía, ¿cuántas veces yo he fallado en el intento? ¿Cuántas veces yo no he podido mantenerme firme y ser victorioso en Dios por no tener un claro entendimiento del origen del problema? Permítame explicarle brevemente qué es lo que pasa. Cuando a usted y yo nos acontece algo, que agarramos el problema y le metemos mano al problema de frente y queremos resolver el problema, pero por actuar tan rápido, muchas veces, la mayoría de las veces, no llegamos a entender el origen del problema.
resuelve un problema sin saber el origen del problema, escuche bien, usted lo que ha hecho es agrandar su problema. Piense. ¿Cómo es que él dice aquí, versículo 6, parte final, que el problema es que él confiesa los pecados que han cometido y que él y la casa de Israel y sus padres han cometido? ¿Sabe lo que él está haciendo? Él está identificando el origen del problema. Él no está viendo el problema de los invasores. Él no está viendo el problema de los rusos a Ucrania y el bueno y el malo. Aquí no hay bueno ni malo. Aquí lo que hay que buscar es el origen del problema. Y cuando encontramos el origen del problema, vamos a Dios con ese origen y Dios va a resolver el asunto. Usted y yo no. Usted y yo lo que hacemos es dar golpes al aire, resolviendo problema tras problema. Nos convertimos en los perseguidores de los problemas, no para buscarlos, sino para resolverlos. Y nunca entendemos el origen del problema. Voy a aterrizar, porque yo soy directo, voy a aterrizar. Muchas veces hay situaciones en tu vida que son consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Y vamos a Dios, Señor, líbrame de la mano del diablo. Y el Señor dice, pero ¿de cuál diablo? Si soy yo que te estoy dando fuerte. Soy yo que te estoy poniendo para que te humille, para que aprenda que de mí depende. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, le dijo a Pablo. Pregunto yo, cuando Pablo fue a orar al Señor para que le quitara el aguijón, ¿sabía Pablo el origen del problema? Claro que no. Él fue pidiendo a Dios que se lo quitara y Dios le dijo, yo no te lo voy a quitar. Ese origen de ese problema está en ti. Para que tu carácter no se dañe, yo permito ese aguijón, o sea, esa enfermedad de los ojos, que es lo que creemos algunos. Así que cuando tenemos un claro entendimiento del origen del problema, hermano, necesitamos primero para tenerlo, ¿qué necesitamos? La identidad. ¿Por qué? Porque él, en el capítulo 1, versículo 2, Nehemías le dice al Señor que ese es su pueblo, que esos son sus hermanos. Pues ahora, si ese es tu pueblo y son tus hermanos, lo que ellos hagan, tú eres parte de eso. Por eso él se incluye y ora a Dios y identifica el origen del problema. Señor, el problema somos nosotros, no es el enemigo. No es el enemigo. Dios resuelve eso en un segundo, el problema somos nosotros. Y él clama al Señor y le dice, oh Señor, ten misericordia. Después, cuando lo vamos a ver, pero ahora él está confesando el origen del problema. ¿Conoce usted el origen del problema? Los que son casados y tienen muchísimos problemas en su matrimonio. Y, ay, yo tengo problemas. ¿Usted conoce el origen de su problema? No, pastor, siéntese conmigo que yo le voy a ayudar a identificarlo a través de la Biblia. Pastor, tengo un pecado que no lo puedo resolver. Usted conoce el origen del problema. ¿Por qué ese pecado que no ha podido resolver? Pues siéntese conmigo. Si usted no puede, déjese ayudar. No, pastor, yo voy a Dios y oro. El problema es que si usted no conoce el origen del problema y usted va y ora, es muy probable que usted ore fuera del origen del problema. Y usted comience a acusar a los otros y a señalar a los otros y a creerse que usted está mejor que los otros. Por último, número 4, hermano, necesitamos un pleno conocimiento de la gracia de Dios y de sus promesas, y eso está en Nehemías. Capítulo 1 de Nehemías da la ruta de su victoria. Nehemías fue el gran estratega porque él tuvo esta característica, o sea, este carácter ya Dios lo había trabajado en él y él se dejó trabajar. Yo me imagino que sus padres le enseñaron. Yo me imagino que él se sentó a aprender la palabra de Dios y es obvio, el libro lo muestra. Por las cosas que él hizo, muestra el libro que él conocía la palabra de Dios y por ende el carácter de Dios se formó. Pero mire cómo termina el carácter del hombre de Dios, es el fundamento de su victoria. Mire cómo termina ahora los versículos 8 al 10. Ya él dijo que él era el problema, que el pecado de él y del pueblo era el problema, que en extremo, versículo 7, nos hemos corrompido. Él no estaba corrompido, pero su pueblo al que él pertenecía, su identidad lo estaba. Y si el pueblo lo estaba, él lo estaba también. Entonces él se incluye, pero oiga el 8, ¿cómo cambia esto ahora? Y él le dice a Dios, acuérdate ahora de la palabra que diste, ahí está la promesa, a Moisés tu siervo, diciendo,
Primer promesa negativa. Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Eso es una promesa, porque nosotros nada más nos gustan las promesas positivas. Las promesas que dice, yo te bendeciré. Sí, pero ahí dice que si tú insistes en pecar, yo te dispersaré. Una maldición. Esa es una promesa. Y escuche ahora, el 9. Él le dice a Dios, pero si os volviereis a mí, otra promesa positiva, y guardareis mi mandamiento, esta es positiva, y los pusiere por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Sabe lo que está haciendo este Nehemías? Que él se está aprovechando de las promesas de Dios. Lo que usted y yo no sabemos hacer muchas veces. Él está diciendo a Dios, nos hemos corrompido, hemos pecado, nos merecemos todo esto. Sí, eso es, hermano mío, un claro entendimiento del origen del problema. Pero ahora él cambia y dice, pero yo conozco la gracia tuya y conozco tus promesas. Hay una promesa de que si pecamos, tú nos vas a dispersar, o sea, nos va a dejar que nos lleven cautivo. Pero hay otra promesa, que si nos arrepentimos, tú nos vas a buscar hasta de los confines de la tierra y nos hará habitar en tu tierra prometida. Y oiga el 10, como ahora él apela a la gracia de Dios. Escuche bien, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y oiga el 11, te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo. Y escuche, y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, el rey, porque yo servía de copero al rey. Hermano, él estaba orando solo, pero de repente él dice que escucha la oración y responda a la oración de él y de todos sus siervos que estaban orando. ¿Sabe por qué? Porque en la identidad, cuando él habló del pecado, del origen del pecado, él se echó encima el pecado del pueblo. Pero ahora que él está orando y pidiendo perdón, él representa al pueblo. Eso es la gracia de Dios. Le pide a Dios, no destruya a Israel, yo estoy aquí por ellos, yo estoy humillado en ellos, ellos están en mí y yo en ti. Eso es identidad y también conocer la gracia y las promesas de Dios. Para concluir, ¿por qué Nehemías, en vez de ir directo a Dios y decirle, Señor, dame buen éxito, porque voy a ir al rey? Yo tengo influencia con el rey. Yo voy a ir al rey a pedirle permiso para ir a edificar los muros, que es lo que pasa en el capítulo 2. Ustedes léanlo para que vean lo que pasó. Él fue al rey, el rey lo nombró gobernador de allá, dio cartas para que los gobernadores de otras ciudades lo dejaran pasar, le dio un ejército, le dio dinero, le dio madera, le dio todo. Vete y construye, reconstruye los muros de tu nación. ¿Por qué él no fue directo al rey, o sea, a Dios con esa petición? Esa es mi conclusión y mi aplicación. Porque él sabía que primero él tenía que mostrar su identidad y lo hizo. Él sabía que primero tenía que depender enteramente de Dios y lo hizo. Él sabía que tenía primeramente que tener un claro entendimiento del problema, o sea, del origen del problema, no del problema. Identificar el problema es fácil. Mi fulano es mi enemigo, no quiere hablar conmigo, eso es fácil. ¿Y cuál es el origen del problema? Eso es lo difícil. Él tenía el conocimiento del origen del problema antes de él poder decirle a Dios lo que él iba a hacer. Y por último, él no podía ir a Dios a pedirle nada si él no tenía un entendimiento claro de la gracia y de las promesas de Dios. Y por eso pasó ese proceso que usted y yo necesitamos pasar. Y que usted me pregunta, ¿y cómo se forma eso? Vaya a Mateo 5, del 1 al 12, para que vea lo que dice ahí el Señor sobre el carácter. Y después seguimos viendo en los próximos mensajes cómo se forma el carácter de Cristo en un hombre,
¿Cómo se forma el carácter de Cristo en una mujer? Cierro diciendo, mis amados hermanos, este es un tiempo muy difícil. La iglesia está enfrentando el tiempo más difícil de la era cristiana, pero el mundo está enfrentando no en la misma magnitud, o sea, no en la misma magnitud que la iglesia, sino en una magnitud mayor. Si nosotros queremos seguir viviendo en esta tierra y ser sal y luz, como dice Mateo 5:13 al 16, tendremos que dejar que se forme el carácter de Cristo en nosotros. Y sin identidad, sin dependencia total en Dios, sin un claro entendimiento del origen del problema, sin un pleno conocimiento de la gracia de Dios, no podremos mantenernos firmes. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.